Bendiciones, hermanos, para todos. Les habla Salzade Pérez, el pastor de la iglesia Jesús de Nazaret en Maracay. Bueno, una vez estudiados ya los capítulos del libro de Romanos, desde el 1 hasta el 6, fueron muy interesantes. Y bueno, donde el 1 nos hablaba, Pablo se presenta como el apóstol de Jesucristo. Después más adelante vimos que el justo juicio de Dios, y hablaban de las personas que juzgan a otros, que no se debe, y todo ese tipo de cosas. Y el 3 nos explica que la salvación no es por la obra, sino por la fe. En el 4 nos pone un ejemplo con cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo, y donde hace claramente, explica de que él se le fue contado como justicia porque creyó, y no por la obra de haber matado a su hijo o tratarlo de matar. En el 5 nos explica, hablamos de que la justificación es por la fe. Después que una vez somos justificados por la fe, entonces tenemos paz para con Dios. Y hablamos de las 3 consecuencias de la justificación. Una vez que la persona cree en el Señor Jesucristo, hay una consecuencia en su vida que van a ser que tenemos paz. Aquí lo dice, tenemos paz para con Dios. El otro es que tenemos entrada a la gracia, y tenemos el don de gloriarnos aún en las tribulaciones, porque como dice en esta sección llamada la cruda realidad del Evangelio, es que pasamos por diferentes pruebas, pero con la ayuda del Señor. En el 6 habla de que somos muertos al pecado, porque ahora vivimos una vida en Cristo Jesús. Y en el 7, que es este capítulo interesante que vamos a estudiar ahorita, que sería, dice aquí un título, liberados de la ley. Pero en otras versiones, en la versión que nosotros estamos acostumbrados a utilizar en la iglesia, que es la Reina Valera creo que del 95, en esta Biblia, en esta versión de Reina Valera, aquí no aparece este título, liberados de la ley. No, aparece analogía tomada del matrimonio. Aparece otro título. Este título, liberados de la ley, queda muy bien, excelente, porque tiene que ver con lo que verdaderamente dice aquí. Habla aquí. El título, analogía tomada del matrimonio, también es bueno porque verdaderamente habla, esa palabra, analogía tomada del matrimonio, por aquí lo tengo anotado, aquí está, analogía tomada del matrimonio. Esa palabra analogía significa una comparación, es una comparación tomada del matrimonio. O sea, vamos a comparar un matrimonio judío que habla aquí, donde dice que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto, fíjate lo que dice aquí. ¿Acaso ignoráis, hermano, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive? Esta es una afirmación que está diciendo Pablo aquí, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Aunque lo hace en forma interrogativa, está diciendo, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto éste vive. O sea que mientras el hombre está vivo, la ley se enseñorea del hombre. O sea, es un matrimonio que hay del hombre con la ley. Es una comparación. Y después viene la otra comparación del otro matrimonio, porque son 2 matrimonios que vamos a comparar, de una mujer
judía casado con un hombre judío. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. O sea que cuando una mujer se casa, cuando una mujer judía se casa con un judío, mientras este hombre judío viva, la mujer está sujeta a la ley de ese marido. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Vamos a ver qué pasa aquí en el primer matrimonio. El primer matrimonio sería el hombre casado con la ley. Mientras la ley viva, o mientras el hombre esté vivo, el hombre está sujeto a la ley. Ese es lo que está expresado aquí. Ahora, a través de la locura de la predicación, se nos es presentado Cristo. Y dice que nosotros tenemos que ser la novia de Jesucristo, porque tenemos que casarnos con Cristo. Pero ¿cómo vamos a casarnos con Cristo si estamos ya casados con la ley? Si somos de otros seríamos adúlteros. Entonces tendría yo que esperar que la ley se muera para que yo ser libre. Pero como la ley no se muere porque es eterna, entonces tengo que morirme yo. Y es porque y es ahí donde en el capítulo 6 de Romanos, ¿ve?, habla lo que es morir al pecado, morirse. Entonces, una vez muerto, soy vivificado en el Espíritu, porque dice la Escritura que toda semilla para ser vivificada tiene antes primero que morir. Entonces, muero, resucito en el Espíritu, y ese hombre nuevo, ya ese viejo hombre que murió, nace el nuevo hombre, y ese hombre nuevo entonces se casa con Cristo. Y es ahí donde dice la Escritura en el Romanos 8 más adelante, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que aquí en el capítulo 7 murieron, se divorciaron de la ley, o sea, se separaron de la ley, son libres, ahora libres en el Espíritu, son de Cristo. Eso es lo que está expresado ahí. Ok, seguimos y dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras tanto éste vive. Pero si el marido muere, ella es libre de la ley del marido. Entonces, este capítulo aquí, cuando dice analogía tomado del matrimonio, entonces diera a entender, pareciera que este capítulo tratara del matrimonio. Incluso a veces cuando hay problemas matrimoniales y están hablando de cosas del matrimonio, sacan este versículo y lo citan. No, hermana o hermano, recuerde que la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras tanto éste vive. Ok, esto se cumplía en los matrimonios judíos, verdaderamente. Y aún es ejemplo y norma que hoy en día los matrimonios son para siempre, pero ese no es el tema de lo que está hablando aquí. Es simplemente una comparación de un matrimonio judío con el matrimonio, o sea, esa amalgamiento, esa liga que hay de la ley con el hombre, ese casamiento que hay de la ley con el hombre. Entonces, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, ella es libre de la ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, ya no será adúltera. Imagínense que nosotros aceptamos a Cristo, o una persona acepta a Cristo, pero sigue en la ley. ¿Por qué?
porque el pecado aún está vivo en la carne. Cuando el hombre acepta a Jesucristo, nueva criatura es, entonces las cosas viejas pasaron. Dice la Escritura que el que roba ya no robe más. El pecado queda atrás. Ahora el hombre vive una vida de santidad para el Señor. El viejo hombre queda muerto. Pero si ese hombre resucita, vive, el pecado empieza a vivir, entonces sería como especie de un adulterio espiritual en este caso. Fíjate lo que dice aquí: habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces ya morimos a la ley. Dice la Escritura que el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. Ahora no es la ley escrita: no matarás, no robarás, y todas las leyes escritas que pudieran haber. Ahora es simplemente la manifestación de un espíritu, del Espíritu de Dios, que es santo, debe manifestarse ahora en la vida de cada uno de los creyentes. Porque mientras estamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Por eso es que es interesante cuando estudiamos el libro de Romanos, que la gracia, ya que estamos en la gracia, ya la gracia consiste, como dice la Escritura, la salvación es por gracia, es por fe, no es por obra. La salvación consiste en que el hombre tiene que creer y reconocer que Jesucristo murió en la cruz y al tercer día resucitó. Como dice más adelante en Romanos 10, en el capítulo 8, por aquí, 10:8 dice: mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Vamos a subrayar esta palabra tan bonita. Aquí está. Fíjate bien, vamos a ponerlo con este moradito aquí, que es bonito. Mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Y más adelante dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Qué bello, ¿eh? Entonces, en eso consiste el libro de Romanos 7, en explicarnos que así como nosotros, en explicar que debemos divorciarnos de la ley, muriendo a la carne para resucitar, y en el espíritu ser de otro. ¿De quién? De aquel que murió y resucitó al tercer día, Jesucristo de Nazaret. Ok, entonces más adelante aquí tenemos un segundo título que dice: la ley y el pecado. La ley y el pecado. Dice: ¿qué diremos pues? La ley es pecado. Como viene hablando de que ahora ya no somos de la ley, sino que somos de la gracia, que ya nos divorciamos de la ley, que ya morimos a la ley porque ahora somos de Cristo, ya no tenemos nada que ver con la ley y todas esas cosas. Entonces viene el título, la ley y el pecado, y donde dice: ¿qué diremos pues? Entonces la ley es pecado. Entonces dice Pablo aquí: en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado,
sino por la ley. Porque tampoco conocía la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. O sea que entonces la ley es importante porque a través de la ley es que podemos conocer lo que es pecado. ¿Por qué tenemos que conocer lo que es pecado? Porque todo lo que es pecado, el pecado daña el cuerpo, daña la vida, daña la relación entre los seres humanos. Entonces cuando conocemos la ley, la función de la ley es darnos a conocer lo que es dañino para nuestras vidas. Cuando se dice no matarás, no robarás, no hagas esto, no hagas aquello, es porque todas esas cosas son dañinas. Y cuando dice que hagamos aquello, que hagamos lo otro, que trabajemos, que seamos honestos, que digamos siempre la verdad, todo ese tipo de cosas, es porque eso es positivo para la vida del ser humano. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Claro, porque si la palabra no dice, si la ley no dijera no codiciará, entonces pudiéramos codiciar y no fuera pecado. Pero está la acción y esa acción es dañina para la vida. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, no coman del árbol, no coman de este árbol, entonces mientras no había dicho no comieran, ellos a lo mejor podían comer y no pasaba nada, pero como comieron, desobedecieron a Dios. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Entonces, no codiciarás, es un mandamiento para vida. Pero ¿por qué produjo muerte? Por desobedecer el mandamiento. Cada vez que se desobedece el mandamiento, se incurre en pecado, y el pecado da luz la muerte, como dice la Escritura. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Claro, el mandamiento que Dios da es santo, es justo y es bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. En ninguna manera. Para mostrarse pecado, produjo en mí muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, como el pecado queda preso en la carne, ahora el pecado siempre se va a rebelar contra la ley de Dios, contra el mandamiento de Dios. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros,
que se rebela contra la ley de mi mente y que lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y entonces dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Por eso es que hemos estudiado en los capítulos anteriores, por lo menos en el 6, que debemos estar muertos al pecado, pero vivos para el Señor. Es la única manera de morir a la carne. Y la única manera de morir a la carne es por Jesucristo, por el Espíritu Santo, que es capaz de hacer todas esas cosas en nosotros. Entonces aquí, haciendo un resumen, vamos a ver, ¿dónde está la flechita? Ok. Pablo muestra que la ley no puede salvar al pecador en este versículo, en este capítulo, ni al legalista, ni siquiera al hombre con una nueva naturaleza. El pecador es condenado por la ley, el legalista no puede guardarla, y la persona con nueva naturaleza descubre que su antigua naturaleza se interpone, se revela. Eso es lo que está explicando aquí Pablo. Bueno, entonces, ahora nos preparamos para el capítulo 8, siendo la base el 7, cuando dice la vida en el Espíritu. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son estos que están en Cristo Jesús? Los que en el capítulo 7 murieron a la ley, murieron a la carne, porque ahora son de Cristo. Tenemos que recordar que hay 3 leyes: la ley de Moisés, la ley del pecado y la muerte, y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿De cuál ley nos libra la ley del Espíritu de Cristo en vida de Jesús? La ley del pecado y de la muerte. Y la ley escrita, la ley de Moisés, ya no se enseñorea en nosotros, porque queda escrita por el Espíritu de Dios en las tablas de nuestro corazón. Entonces, una vez que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libra de la ley del pecado y de la muerte, entonces la ley escrita, la ley de Moisés, queda plasmada en nuestros corazones como frutos para Dios. aquí en mi corazón. Y una nube del cielo se está disipando en la casa de Dios. Estaban todos unánimes en ruego de oración. Estaban todos unánimes en ruego de oración. Desde el cielo, Padre Espíritu Santo, desde el cielo.